¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo los villanos, aquellos que teóricamente deberían ser los malos de la historia, muchas veces nos enseñan más que los héroes? Esto ocurre porque, a diferencia de los héroes perfectos y predecibles, los villanos llevan capas de humanidad que preferimos ignorar. ¿Un ejemplo? ¿Quién nunca se identificó, aunque fuera por un segundo, con la frustración de Walter White o con el dolor de Anakin Skywalker? Así es, los villanos nos confrontan con nuestras propias sombras, y eso es lo que hace que sus historias sean tan fascinantes. Ahora, aquí va un punto polémico, tal vez estás mirando al lado equivocado. Mientras que los héroes nos ofrecen soluciones idealistas, los villanos nos muestran lo que no queremos admitir, que la vida está llena de elecciones difíciles, de moralidad ambigua, y que incluso las mejores intenciones pueden llevar a consecuencias desastrosas. ¿Y sabes cuál es el secreto? Entender lo que los villanos representan es una de las claves para comprender la complejidad humana y, quién sabe, tomar mejores decisiones en tu propia vida. Entonces, si crees que los villanos son solo los malos, prepárate para cambiar de idea. Aquí, vamos a explorar cómo desafían nuestras nociones de lo que está bien y lo que está mal, cómo sus historias son un reflejo de las nuestras, y por qué es tan importante ver lo que está en las sombras. Porque, al final, los villanos tienen algo que nadie espera, lecciones que pueden cambiar la forma en que vemos el mundo. Los villanos, ¿te has dado cuenta de cómo son los personajes más intrigantes de una historia? Mientras que los héroes parecen seguir siempre el mismo guión, salvar el día, ser moralmente correctos, los villanos nos obligan a explorar capas más profundas del alma humana. Piensa en Magneto, por ejemplo. Él no es simplemente malo. Él es alguien moldeado por el dolor, por la exclusión, por la lucha por sobrevivir. ¿No se puede sentir un poco de empatía? Aquí es donde radica la complejidad. Nos recuerdan que nadie nace villano, sino que se convierte en uno, muchas veces por circunstancias que podrían ser las nuestras. Y esa es la belleza psicológica de estos personajes. Un villano bien construido refleja matices que, de alguna manera, reconocemos en nosotros mismos. ¿Quién no ha tenido un momento de ira o resentimiento y ha pensado en tomar un camino moralmente cuestionable? No es casualidad que personajes como Walter White, de Breaking Bad, logren seducirnos. Él comienza como un profesor frustrado que solo quiere salvar a su familia, pero, poco a poco, vemos su lado oscuro salir a la luz. Y, aún así, seguimos apoyándolo, porque entendemos sus motivaciones. Es como si, a través de ellos, confrontáramos nuestras propias ambigüedades. La filosofía nos enseña que el concepto de villanía es más fluido de lo que parece. Nietzsche, por ejemplo, defendía que las acciones humanas están impulsadas por una voluntad de poder, algo que los villanos, a menudo, exhiben en su forma más cruda. Ellos no obedecen a reglas sociales, lo que los hace fascinantes. ¿Un ejercicio práctico? Cuando veas una película o leas un libro, pregúntate, ¿cuál sería mi límite? ¿Hasta dónde iría si estuviera en el lugar de ese villano? Estas reflexiones nos preparan para el siguiente paso. Al fin y al cabo, ¿quién decide lo que realmente es correcto o incorrecto? ¿Quién, al final, es el verdadero juez de lo que está bien o mal? Esta pregunta ha sido tema de infinitas discusiones en la filosofía, la psicología e incluso en nuestra mesa de comedor. Para algunos, el bien y el mal provienen de una entidad divina, como las tablas de Moisés. Para otros, son los gobiernos y las leyes los que moldean nuestra moralidad. Pero, ¿será posible confiar en reglas creadas por humanos tan falibles como nosotros? Solo de pensar en esto, surgen historias como la de Robin Hood, un villano o un héroe.
depende del lado desde el que elijas observar. La moralidad, al final, es mutable y llena de ambigüedad. Lo que hace 100 años era incorrecto, como el divorcio o el voto femenino, hoy es aceptado y defendido. Y, al mismo tiempo, cosas que eran normales, como los duelos de honor, serían impensables ahora. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto nuestras creencias sobre el bien y el mal están influenciadas por la época y el lugar en el que nacemos? Quien crece en una cultura de guerra, por ejemplo, puede ver la violencia como supervivencia, mientras que quien vive en paz la ve como un acto vil. La moral es como un espejo, refleja la sociedad que la moldea. Y si el bien y el mal son tan fluidos, ¿cómo definir lo correcto? Aquí entra la complejidad. Piensa en el dilema de las redes sociales. Prohibir discursos de odio es bueno, pero silenciar opiniones ¿no sería un acto malo? Esta tensión es lo que mantiene el equilibrio entre nuestras elecciones y nuestra conciencia. Por eso, siempre cuestionar es esencial. Cuando algo parece absolutamente correcto o incorrecto, vale la pena preguntarse, ¿quién decidió esto? Y más aún, ¿por qué estoy de acuerdo? Estas reflexiones nos llevan a la siguiente idea, la evolución de los villanos a lo largo del tiempo. Si observamos a los villanos a lo largo de la historia de la literatura, podemos notar algo curioso. Comenzaron como personajes unidimensionales, casi caricaturas del mal, pero evolucionaron para convertirse en figuras complejas, llenas de conflictos internos. Shakespeare fue un maestro en este aspecto. Piensa en Macbeth, un hombre cuya ambición lo lleva a la tragedia. No es simplemente malo, es humano. Tiene dudas, sufre con las consecuencias de sus acciones e incluso trata de justificar sus errores. Esto nos conecta con él, porque nadie es perfecto, ni siquiera nosotros. Luego vinieron autores como Dostoyevsky, que transformaron a los villanos en espejos profundos de la condición humana. En Crimen y Castigo, por ejemplo, Raskolnikov mata por una ideología, pero luego es consumido por la culpa. Él no es el típico monstruo que estamos acostumbrados a odiar. Es alguien que nos hace cuestionarnos, ¿habría actuado diferente si estuviera en la misma situación? Es aquí donde la filosofía y la psicología se encuentran, revelando que el villano moderno no es solo una figura de oposición, sino una parte de nosotros mismos que no queremos admitir. Esta evolución también refleja la sociedad. En la ficción actual, es difícil encontrar villanos completamente malignos. Incluso Thanos, de Marvel, tiene una justificación lógica para sus actos. ¿Acaso lo que quería era tan absurdo? Es este tipo de villanía el que nos atrapa, porque se mezcla con la moralidad y nos obliga a pensar, ¿y si él tuviera razón? Esta transición de los villanos simplistas a los tridimensionales nos prepara para enfrentar dilemas aún más profundos, como los que surgen en metáforas éticas, como el dilema del tren. Imagina que estás al lado de una vía de tren. De un lado, 5 personas atadas, del otro, una sola persona. Tú controlas una palanca que decide el destino de ellos. ¿Qué harías? Esta metáfora, conocida como el dilema del tren, es un clásico de la ética. Pone en duda dos filosofías opuestas, el consecuencialismo, que prioriza el mayor bien para el mayor número, y la deontología, que sigue principios morales estrictos, sin importar el resultado. No es casualidad que este dilema genere tantas discusiones, expone las contradicciones de nuestra moralidad. Pero la vida rara vez es tan simple como un dilema hipotético. Piensa en decisiones cotidianas, ahorrar dinero para una emergencia o ayudar financieramente a alguien que lo necesita ahora. Ambos caminos tienen consecuencias, y, al igual que en el tren, nuestras elecciones revelan nuestros valores.
Lo fascinante es que, por más que intentemos racionalizar, muchas veces seguimos nuestro instinto, lo que nos lleva de nuevo a la ambigüedad de la moral humana. Y aquí está el toque psicológico: nuestras decisiones no solo muestran quién somos, sino quién queremos ser. Este dilema también aparece en la ficción, donde villanos y héroes enfrentan elecciones imposibles. En la película El Caballero de la Oscuridad, por ejemplo, el Joker crea dilemas que ponen a prueba la moralidad de Gotham. Obliga a las personas a elegir entre salvar a un grupo de inocentes o sus propios intereses. El punto no es lo que está bien o mal, sino cómo estos dilemas transforman a los involucrados. Esto nos lleva a una cuestión aún más intrigante: ¿y cuando la ambigüedad moral es tan intensa que las líneas entre el bien y el mal se desvanecen? La ambigüedad moral es una fuerza poderosa. Revela que el bien y el mal no son polos opuestos, sino puntos de un espectro en constante transformación. La psicología llama a esto enantiodromía, un concepto que sugiere que todo puede transformarse en su opuesto. Piensa en un héroe que, al intentar salvar el mundo, termina convirtiéndose en el propio villano. Ya lo hemos visto en historias como El Gran Gatsby o incluso en Anakin Skywalker, quien pasa de ser el salvador de la galaxia a Darth Vader. La tragedia aquí está en la sutileza del cambio: no ocurre de inmediato, sino en pequeños y dolorosos pasos. Este concepto es aterradoramente real. ¿Quién no ha tomado una decisión creyendo que era lo correcto, solo para descubrir que tuvo consecuencias desastrosas? Esta ambigüedad es lo que nos hace humanos, y por eso nos conectamos tanto con villanos que también enfrentan este dilema. Es fácil odiar a un tirano, pero mucho más desafiante comprender a alguien como Tony Montana, de Scarface, cuya ambición lo destruye. Estas figuras nos enseñan que nadie es solo bueno o malo, todos somos una mezcla caótica de ambos. Y cuando hablamos de filosofía, la cuestión se vuelve aún más profunda. El yin-yang, símbolo de la dualidad, nos recuerda que el bien lleva consigo algo de maldad y viceversa. Es por eso que los villanos modernos son tan cautivadores, reflejan nuestras propias contradicciones. Así, la línea entre héroe y villano desaparece, dejándonos con la pregunta: ¿hasta qué punto lo que creemos que es moralmente correcto es realmente tan absoluto? Esta reflexión nos prepara para explorar la polaridad entre el bien y el mal de manera aún más radical. El concepto de bien y mal a menudo se trata como una lucha eterna entre luz y oscuridad, pero ¿realmente esa separación es tan clara? El yin-yang, uno de los símbolos más antiguos de la filosofía oriental, nos enseña que los opuestos coexisten. En el lado blanco hay una semilla de oscuridad, y en el lado negro, una chispa de luz. Esta polaridad no es un conflicto, sino una danza, y eso explica por qué los villanos y los héroes, a menudo, parecen ser dos caras de la misma moneda. Después de todo, ¿qué sería de Batman sin el Joker? Esta polaridad no es solo filosófica, es visceralmente humana. En algún momento de la vida, todos enfrentamos decisiones que nos colocan entre lo correcto y lo incorrecto. Pero esas decisiones rara vez son puras. Piensa en un padre que trabaja el doble para garantizar el futuro de su familia, pero termina descuidando a sus hijos en el presente. ¿Es él un héroe o un villano? Esta es la esencia de la ambigüedad moral: los opuestos se tocan y, a menudo, se confunden. Incluso héroes como Iron Man revelan rasgos de egoísmo y fallos humanos en medio de su grandeza. Y aquí está lo más interesante: la polaridad no tiene que ser un conflicto, sino un equilibrio. Cuando aceptamos que todos llevamos luz y oscuridad dentro de nosotros, es más fácil comprender e incluso perdonar los fallos ajenos, y los nuestros propios. Los villanos, en este sentido, se convierten en recordatorios de que las sombras no deben evitarse, sino integrarse.
Esto nos prepara para reflexionar sobre personajes icónicos que llevan esta polaridad al extremo y nos muestran el impacto devastador de decisiones impulsadas por el dolor y la tragedia. Algunos villanos permanecen grabados en la memoria precisamente porque no son monstruos, sino personas rotas por dentro. El Joker, por ejemplo, es un símbolo de la destrucción que nace del dolor no resuelto. En la película Joker 2019, Arthur Fleck es más que un villano, es el reflejo de una sociedad que ignora a quienes más necesitan ayuda. Su transformación es perturbadora, pero, al mismo tiempo, trágicamente comprensible. Nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde puede llevar a alguien la falta de empatía? Otro ejemplo es Anakin Skywalker, quien comienza como un joven prometedor y termina como Darth Vader, el mayor icono de la villanía de la cultura pop. La tragedia de su caída es que sus intenciones iniciales eran buenas, salvar a aquellos que amaba. Pero el miedo y la ambición lo consumieron. Esta trayectoria muestra cómo incluso las mejores intenciones pueden distorsionarse cuando se mueven por las emociones equivocadas. Es una lección práctica para la vida real, toda elección tiene un costo, y ignorar nuestras vulnerabilidades puede llevarnos por un camino que nunca imaginamos recorrer. Y también está Walter White, de Breaking Bad. Él comienza como un hombre común, luchando contra el cáncer y tratando de mantener a su familia, pero poco a poco se transforma en un villano movido por la codicia y el orgullo. Su evolución es tan gradual que nos hace cuestionar, ¿sería cualquier uno de nosotros capaz de seguir el mismo camino, dadas las circunstancias correctas? Estos personajes icónicos son un recordatorio de que los villanos no nacen hechos, son creados por las elecciones y los contextos. Y, en ese proceso, aprendemos mucho más de ellos que de los héroes. Si hay algo que los villanos nos enseñan, es que la línea entre el bien y el mal es mucho más tenue de lo que nos gustaría admitir. Y ahora, con todo lo que has aprendido, queda la pregunta, ¿qué elecciones has tomado en tu vida? ¿Estás evitando mirar tus propias sombras o ignorando decisiones que podrían transformar el rumbo de tu historia? Porque, si hay algo que estos personajes muestran, es que el momento de actuar siempre llega, y ignorarlo puede costar caro. Entonces, aquí va la invitación, comienza a prestar atención a la complejidad de las personas a tu alrededor, incluido tú mismo. Desafía la idea de que todo es blanco o negro y pregúntate qué puedes hacer para crecer con los errores, los tuyos y los de los demás. ¿Qué tal empezar con pequeños cambios? Elige un libro, como Crimen y Castigo de Dostoevsky, o mira historias como Breaking Bad. Entiende los dilemas que presentan, y observa cómo eso se refleja en tu propia vida. Y claro, si quieres seguir aprendiendo y explorando estos temas fascinantes, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, no solo entiendes a los villanos, aprendes de ellos, para nunca más ser sorprendido por las elecciones que la vida te presenta. Porque, al final, la mayor lección es simple: quien no aprende de las sombras, nunca verá la luz.